21:15, déjenme leer. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Nunca dejaban de pelear ellos con Israel. Hasta hoy en día están peleando. Hasta hoy en día. Israel en este momento está en guerra en 7 frentes diferentes. ¿Sabían ustedes? Está en guerra contra Hamas. Lamentablemente muchas cosas están ocurriendo en esa zona. Está en guerra contra Hezbollah, que es un brazo armado de Irán. Está en guerra contra los sirios. Está en guerra contra las Jauris, que están los Hutis, que están allá en Sudán. Está en guerra con medio mundo Israel, ¿no? Con Irán. Y acá vemos que estaban en guerra los filisteos contra Israel. Y lo que desean es no solamente un territorio para los palestinos, lo que desean es eliminar a Israel. Ese es el objetivo de ellos. Desde el río hasta el mar sacarlos completamente. Y vemos que esto ocurre en la Biblia también. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El Antiguo Testamento nos presenta, ¿no?, la historia del pueblo de Israel. Este pueblo insignificante que Dios lo llamó no por ser algo, no por ser especiales, al contrario, son un pueblo rebelde, hasta ahora están en rebeldía. Y lo hizo su pueblo, el pueblo de Dios. No porque eran mejores que las demás naciones, pero en su soberanía Dios los adquirió como su pueblo, los redimió como su pueblo. Eran un pueblo de esclavos en Egipto, ¿se acuerdan? 400 años. ¿Quién quiere un pueblo de esclavos? Solo Dios. Dios dijo, yo tomo a este pueblo de esclavos, de gente que ha sufrido por 400 años y lo voy a redimir. Y lo sacó de la esclavitud de Egipto y los trajo a su propia tierra. El diablo, por supuesto, odia y detesta que Dios tenga un pueblo. Nuevamente, no porque sean mejores que otros, pero el propósito de Dios de formar esta nación y tener este pueblo para Él era que el conocimiento de Dios se preserve a través de la historia. Que el verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra, y su conocimiento sea preservado a través de la historia. Y ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, Satanás detesta y odia todo lo que tiene que ver con el plan de Dios. El plan de Dios era preservar el conocimiento suyo hasta la llegada del Mesías. Y a partir de la llegada del Mesías proveer salvación a todo aquel que confiese su nombre. Pero vemos que a través de la historia varios intentos han habido de desaparecer a esta nación, desaparecer a este pueblo. Siempre ha ocurrido. Vas a través de toda la historia de Israel y siempre Israel ha estado en conflictos muy fuertes con muchos que han querido destruirlos. Los babilonios, por ejemplo, quisieron destruir a Israel. Más adelante ya hemos estudiado Daniel, hemos visto, hemos estudiado todas estas cosas, pero más adelante ya cuando el reino se divide, no lo vamos a ver en esta etapa de estudio, pero cuando el reino de Israel se divide en las tribus del norte y las tribus del sur, las tribus del sur van a ser llevadas cautivos por los asirios y van a desaparecerlas completamente. Pensaríamos que ya se acabó la historia de Israel en ese momento. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Y la única tribu, la de Judá, permaneció en Jerusalén por unos 150 años más. Y después vinieron los babilonios con Nabucodonosor y destruyeron el templo y destruyeron la ciudad y llevaron casi todos cautivos a la cautividad por 70 años. Y trajeron naciones o pueblos de otras naciones paganas para que se mezclen con los que quedaban en la tierra, que eran los pobres de la tierra, y generen otra raza.
que de hecho, dicho sea de paso, de ahí salen los samaritanos. Bien interesante. Entonces, el diseño era destruir a esta nación. Sin embargo, la cultura de los babilonios, ¿no? el imperio babilónico, desapareció después. Sin embargo, Israel no desapareció, permaneció. Después, ¿no? Llegaron a los medo-persas, que está también en la escritura, con Darío y Ciro, un gran imperio, ¿no? Que en parte son los turcos y los de Irán actualmente. Llegaron y dominaron por muchos años. ¿Qué se sabe de ellos ahora? Nada. Casi hay historia un poco, pero Israel sigue siendo nación. Después vinieron los griegos y también conquistaron la tierra de Israel y dominaron, y no solamente se expandieron por Egipto y todo eso. ¿Saben la historia, no? Cleopatra y todas esas cosas, ¿no? Que pasaron ahí. Israel, todo el imperio griego, ahora quedan unas columnitas ahí en Atenas. Es todo lo que queda, pero Israel está ahí. ¿Se dan cuenta cómo Dios ha obrado a través de la historia? Después vienen los romanos, el imperio más grande y más fuerte que se extendió por todo el mundo. Algunos dicen, no se puede comparar con nada hoy en día. Lo que hicieron los romanos, trillaron y destruyeron y esclavizaron a todo el mundo y impusieron su sistema de gobierno, y es ahí donde viene Jesucristo, ¿no? En esa etapa. Y el imperio romano trató de extinguir y de destruir también a la nación de Israel. En el año 70 se cansaron del problema judío, como lo llamaban, y destruyeron la ciudad. Y no solamente destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y sacaron a todos los judíos, en lo que se conoce la diáspora, los expulsaron de su propia nación. ¿Cuántas veces han querido hacer esto? ¿No? Y no solamente eso, dijeron, para que ya termine esta nación, vamos a cambiarle el nombre. Ya no se va a llamar Israel, se va a llamar Palestina. En el año 70 le cambian el nombre y se denomina ahora esta tierra Palestina, que hasta ahora ha llegado como la tierra de Palestina. Sin embargo, si tú vas a la escritura, a la fuente de la escritura, nunca hubieron un grupo de gente, una población, una raza que se llamaban palestinos. Eran los que vivían ahí, en ese momento, los que quedaron. Y muchos de ellos han sido árabes, que han descendido y han estado ahora en esa tierra. 300 años después, Roma desapareció, ¿no? Y ahí viene toda una historia consecuente. Los españoles persiguieron también a los judíos que estaban por todo el mundo. Los sacaron de España. Casi los terminan, los exterminan, ¿no? A través de las cruzadas también. El pueblo judío siempre ha sido perseguido, nunca está. 2000 años después, Dios les regresa a su tierra. Todos estos grandes poderes, el imperio español ha sido el imperio que dicen que se ha extendido más por todo el mundo. ¿Qué queda del imperio español? Solamente el idioma, nada más. Sin embargo, Israel está ahí. ¿Has visto la mano de Dios cuando lees estas cosas? Dios no falla, ¿no? Después de los españoles, por supuesto, vienen otros, vienen los ingleses y reparten el territorio como ellos querían, su gran imperio. Y más adelante en la historia aparecen los grandes enemigos de Israel, los últimos, como Hitler, por ejemplo, que también trató de desaparecer el problema judío. ¿Qué queda de los nazis? No queda nada, y Alemania fue completamente destruida, ahora ha sido reconstruida, pero Israel continúa ahí. Entonces, cuando tú lees y volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel, dices, una guerrita del pasado. Es la misma guerra espiritual que ha habido desde el principio, de tratar de destruir este testimonio que Dios levantó, que es la nación y el pueblo de Israel, los cuales en estos momentos están endurecidos y no ven a Cristo como su Mesías. No son perfectos, son pecadores, como todos nosotros. Pero acá vemos que el enemigo estaba tratando de destruir a Israel y la descendencia de David. Acuérdense que Dios ya le había prometido a David que es a través de su descendencia que vendría aquel cuyo reino no tendría fin. Entonces, si logro matar a David y si logro destruir a Israel, se acabó la descendencia. Y ese es el plan. Dice aquí la escritura que los filisteos volvieron a hacer guerra contra Israel y que David y sus siervos fueron a pelear contra los filisteos, pero dice que David se cansó. Entonces, no sabemos si es por la edad, ya David han pasado varios años, no sabemos exactamente cuántos años debe haber tenido en aquel entonces, pero ya estaba cansado el hombre, estaba cansado. Comenzaron a avanzar los años, ya no podía pelear, ya no era el joven, ¿no?, guerrero que mató a David, ni mucho menos.
Perdón, a Goliat. No sé si ustedes se sienten así, que ya no tienen la misma fuerza como antes, ¿no? ¿Se sienten? Todos se sonríen, dice. Ok. Pero bueno, ya David ha reconocido, y creo que es bueno reconocer cuando ya no tienes la misma fuerza de antes, ¿no? Muchas en su orgullo dicen, no, yo sí puedo, y conozco varios así, ¿eh? Yo sí puedo, y al día siguiente los llama, están en el hospital. ¿No era que podías? Es bueno a veces reconocer y decir, sabes que ya no puedo. Yo tengo un árbol ahí atrás en mi casa que es el árbol de la prueba, yo le llamo. Porque me han ayudado muchos de ustedes a cortarlo y vuelve a crecer. Y lo cortamos y vuelve a crecer. Y últimamente dije, ya lo voy a desaparecer este árbol. Y llamé a unos que hacen esto, el trabajo, todo, y cuando vi el precio que me cobraban, dije, no, yo lo hago, dije. Yo lo hago de nuevo. Y lo he vuelto a cortar todo hasta allá, pero ahora estoy pensando seriamente y digo, mejor ya pago, ya no lo hago más yo. Tengo un momento que tengo que reconocer, ya no estoy para esto ya no puedo estar cortando árboles. Así que en esta batalla contra los filisteos, David corría riesgo, se cansó en la batalla. Y pienso que también en la batalla de nuestra fe, a veces vamos a estar cansados y vamos a necesitar apoyo, vamos a necesitar ayuda de otros. Pueda que sea en el ministerio o puede ser que sea en tu batalla de fe, en tu vida, y estás cansado, necesitas que otros te ayuden. Y no seas orgulloso y pretendas que tú puedes luchar contra todos. Pide ayuda cuando tú necesites ayuda. ¿Sabes qué? Ora por mí, estoy cansado. ¿Sabes qué? Estoy pasando demasiados problemas. No puedo yo solo. No vengas acá el domingo con una máscara diciendo todo está bien cuando sabes que no está bien. Y necesitas ayuda de otras personas. ¿Sabes qué? ¿Por qué no oras por mí? Estoy cansado. Y estaba cansado de las batallas que había tenido en su vida. Ahora, qué bueno que Dios tenía gente alrededor de David que se dio cuenta de esto. Y uno de ellos es Abisai. Viene este gigantón contra David, que simboliza al enemigo, y se da cuenta que David está débil. Y dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces él sabe cuando estás débil. Dice, esta es mi oportunidad. Pero está ahí Abisai, y Dios lo tiene ahí en ese lugar preciso para defender a David. Y Abisai se da cuenta que le faltaba la fuerza a David y fue a protegerlo. Y esa es nuestra labor, aquellos que se consideran fuertes en el Señor, de proteger a los que están débiles, de ayudar a los que están flaqueando, de ayudar a aquellos que están bajo prueba y en tu fortaleza compartir un poco con ellos y levantarlos. La Biblia dice que es mejor dos que uno, ¿no dice? Porque cuando uno caiga, el otro estará ahí para levantarlo. Creo que eso falta mucho en el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que le faltó la fuerza y llegó Abisai, y Abisai se encargó del problema. Mató a este gran gigante que venía a destruir. Dice que su lanza pesaba como 300 ciclos de bronce. No me pregunten cuánto es un ciclo. No, ahorita no estoy en esa onda yo, ¿no? O sea, por favor, no me juzguen por eso. Pero a mí se me hace que era bien, bien pesada, ¿no? Y me imagino el rostro de horror de David cuando ve que este gigante se le viene encima y dice, ya me llegó la hora. Pero Abisai se interpone, así como el Señor se interpone cuando el enemigo viene a atacarnos. Si Él es mío, no lo puedes tocar. Y hiere al filisteo y lo mata. Entonces los hombres de David, viendo lo que había ocurrido, se acercaron delante de él y le dijeron, ya nunca más vas a salir con nosotros a la batalla, porque no sea que se apague la lámpara de Israel. Miren cómo consideraban a David. Lo consideraban como una lámpara. Lo consideraban como el cantor de Israel, el que escribía los salmos, aquel que tenía comunión con Dios. Y si se apagaba su vida, se apagaba todo. Ahora nuestra gran lámpara es el Señor Jesucristo, ¿no? Él es la luz del mundo. Nadie lo puede destruir a Él. Sin embargo, estos hombres dicen, ya no salgas más. Debe haber sido bien humillante para David, no humillante en el sentido de estar humillado, pero de reconocer, es verdad, ya no puedo hacer esto, necesito ayuda, ¿no? Y en otras palabras, algunos interpretarán diciéndole, mira David, tú ya estás viejito, anda ahí a la esquina y quédate en la casa, y nosotros nos encargamos del resto. Es la vida, ¿no? Así es la vida, muchas veces es necesario que yo mengue y que otros crezcan. Mismo Juan el Bautista se dio cuenta de esto. Y es bueno reconocer cuando estás en esa etapa de tu vida, decir, ¿sabes qué?
Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy en día? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Y qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que deben hacer otros en tus batallas espirituales? Tengo un amigo muy cercano, uno de ustedes lo conocen, mi amigo John Bonner, que estuvo acá hablando hace poco, compartiendo. Él ha pasado muchas batallas bien fuertes, ¿no? Muchas batallas externas y también internas. Y yo lo veo cansado, lo veo sumamente cansado, lo veo que no tiene ni la 10ª parte de las fuerzas que tenía antes, ¿no? Y hasta aún menos. Y, y yo sé que él necesita ahora otros que le ayuden y que tomen la posta, pero no hay muchos que quieran ayudar ya. Pero hay una sencillez en reconocer y decir, sí, yo necesito ahora otra etapa, necesito una etapa diferente en mi vida y Dios me está guiando a otra etapa. Entonces hay etapas y David se da cuenta de eso y nunca más ya salió. El pueblo de Israel tenía miedo de quedarse en la oscuridad sin su líder. Ahora, dice el versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sebicai Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Oregim, me estoy volviendo experto en hebreo en estos momentos, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David, y miren lo que dice, y por manos de sus siervos. Es decir, que los siervos de David fueron inspirados por David, porque David fue el que mató al primer gigante, a Goliat. Sin embargo, la descendencia de este gigante, de los que eran de Gad, querían venganza. Y ahora ya Dios no va a usar a David, va a usar a los siervos de David, los cuales han sido inspirados. Y eso es lo que hace un líder, tiene que inspirar a otras personas. Y no pretender que siempre va a hacer él todas las cosas. Dejar espacio para que otros también peleen las batallas. Y acá vemos varios gigantes y gigantones, para decir la verdad, ¿no? Sibecai, el Hanán, son varios. Aquí hombres que van a luchar por David y van a destruir estos gigantes, estos descendientes de los gigantes. No quiero entrar de dónde vienen todos ellos, más adelante podríamos hacer esto. La cosa es que son más poderosos, más fuertes que cualquier guerrero y están de parte del enemigo. Sin embargo, esto nos dice que de parte de Israel no habían gigantes, pero estaba el Señor. Y con el Señor podemos derrotar gigantes, eso es lo que dice. Con el Señor no hay gigantón que se aparezca. Siempre le digo eso al pastor Philip. No te me hagas muy gigante. ¿No? Así que habían varios de estos. Y el legado de David no queda solo en lo que él hizo, también queda en lo que sus hombres hicieron. En lo que sus guerreros también hicieron. Y los triunfos de David fueron significativos no solamente para él mismo, sino que él pudo pasar sus enseñanzas a otros que hicieron también grandes batallas, ¿no? Ahora, este gigante me llama la atención, el que tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies. ¿No les llama la atención? ¿Y por qué la Biblia dice 12 y 12? Algunos quieren ver la numerología. 12 porque 12 tribus de Israel y 12 porque los 12 apóstoles. Y yo lo único que puedo decir es que era un monstruo. Eso es lo único que te puedo decir. Nada más, ¿no? Probablemente genéticamente alterado, ¿no? O sea, a nivel de su ADN, ¿no? ¿De dónde venían los gigantes? Muchos dicen que fue de cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, que eran los ángeles caídos, y salió una nueva raza que se había corrompido a nivel genético, y comenzaron a aparecer estas monstruosidades de seres humanos andando por la tierra, los cuales David destruyó por completo.
No podemos saberlo, no podemos decir exactamente, pero acá tenemos nuestros propios gigantes, ¿no? También conozco a uno que se llama Bobby. Bobby Usacita. El Bobby también es bien gigantón, ¿no? A propósito, Bobby es bien amigo de Marta. Le voy a tener que contar al Bobby. Tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies. Ah, Estaba leyendo un poco acerca de esto, que hay en otros lugares en el mundo donde se han encontrado también personas con, y he escuchado a veces defectos, ¿no? Que vienen a nivel que una persona tiene un dedo más o otro menos. Inclusive hay un caso en Irlanda, otra persona, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, pero no con la estatura gigantesca. Entonces esto de la estatura era algo especial. Así que los siervos de David se encargaron del problema y de derrotar 4 gigantes a la mano de David y a la mano de sus siervos. Ahora vamos al capítulo rápidamente un poquito más. Vamos a ir al siguiente capítulo, el capítulo 21, ¿no? ¿No dije yo 22? A ver. Ahí está. Justo, pues 22, acá está. Ok, vamos a leer un poquito, avanzar. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Entonces ahora David va a regresar a lo que él siempre hacía, que era cantar al Señor, ¿no? Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. No sabemos exactamente si este salmo que va a escribir David a continuación, que es muy hermoso y lo recomiendo a todos estudiarlo, vamos a pasar algunas cosas, pero no sabemos si esto fue escrito por David cuando Dios le concedió paz de los enemigos de Saúl al principio, cuando ya, bueno, no al principio, pero cuando ya Saúl deja de perseguirlo y se afirma en el trono y toda la Israel lo reconoce, o este es un salmo que David va a escribir en este momento después de estas batallas. No se sabe con exactitud. Algunos dicen que esta página de Segunda de Samuel debería estar mucho más atrás. Sin embargo, si ustedes tienen en su Biblia, como la mía, en esta parte dice, perdón un ratito, al menos la mía, dice lo siguiente, dice, Cántico de Liberación de David. ¿Ok? Entonces no sabemos exactamente en qué momento, pero acá dice de que estas palabras de este cántico David habló el día que Jehová le había librado de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces es un cántico de júbilo, es un cántico de reconocimiento, es un cántico de agradecimiento por el favor de Dios. Y ese es el cántico que tiene que estar en tu vida constantemente, porque el Señor ya derrotó a nuestro principal enemigo, que es la muerte. Lo venció en la cruz. Y no importa cuántos problemas tengamos en esta vida, como David los tuvo, pero el principal enemigo ya está destruido, que es la muerte. A través de la muerte en Jesús y su resurrección, tenemos ahora vida y vida eterna. El día sábado estábamos en un funeral para una hermana de acá de la iglesia que acaba de fallecer. La voy a extrañar porque ella era una de las personas que cuando voy a saludar a los hermanos en el servicio en inglés, es la primera que me sonreía y siempre me animaba, ¿no? Y hay varias personas así, aquí por supuesto ustedes, pero cuando tengo la oportunidad de ir ahí, yo me refresco con esas sonrisas, ¿no? Esas bienvenidas y ese ánimo de seguir en la batalla del Señor. Y cuando ella llegó a la iglesia hace algunos años, ella nos preguntó a los pastores, nos dijo, ¿ustedes enseñan la Biblia? Y uno diría, bueno, somos una iglesia. Es que te asombrarás cuántas iglesias no enseñan la Biblia. Y me dijo, ¿y enseñan la Biblia verso por verso? Sí, le decimos, sí enseñamos la Biblia. Ok. Y nos miraba, así nos estudiaba. Y ya cuando se dio cuenta, dijo, acá me quiero quedar. Esta es la iglesia que yo quiero. Una señora que amaba al Señor, amaba profundamente al Señor. Y siempre la veías sonriendo, siempre la veías con esa bondad.
que transmitía en su vida. Y cuando escuché a sus familiares hablar ayer, todo lo que decían de ella, me di cuenta que era la misma persona en la casa como la misma persona en la iglesia, porque había conocido al Señor Jesucristo. Y tenía ese cántico de alabanza en su vida constante, a pesar que pasó también buenos problemas en su vida. Muchos piensan que los cristianos nunca pasan problemas, ¿no? En una teología así media rara, que nunca les pasa nada. Y que si cantas con alegría es porque todo está bien. No, a veces tú cantas con alegría porque tienes al Señor simplemente y sabes que Él está en control de todo. Bueno, la cosa es que ya le había librado de todos los enemigos y de la mano de Saúl, y David escribe estas palabras, las palabras de este cántico. Y si se dan cuenta es bien largo, ¿se dan cuenta? 51 versículos. Bueno, 50, sin la introducción. Así que no sabemos exactamente cuándo le escribió, si fue cuando Saúl murió, o cuando ya se reunió la nación, o le dieron la victoria. Pero este es un salmo que resume varias cosas. Número uno, va a resumir el carácter de David. Vamos a ver un poco el carácter de David a través de estas palabras. La próxima semana lo vamos a ver más a profundidad. Y también su actitud con la que él enfrentó los problemas de la vida. Vamos a ver sus convicciones profundas con respecto a Dios. ¿Qué convicciones tienes tú con respecto a quién es Dios? Vamos a verlas de parte de David. Vamos a ver la convicción que tiene David de la soberanía de Dios, no importa lo que esté pasando. Vamos a ver que David tiene un profundo entendimiento de que Dios es capaz de salvar en cualquier circunstancia. Vamos a ver que David tiene un profundo entendimiento que es necesario obedecer la ley de Dios si queremos ser bendecidos. Vamos a ver todas esas cosas en el Salmo. ¿Les parece? Ok. Dice, Jehová es ¿quién? Mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré más salvos de mis enemigos. Este versículo se lo he dedicado a nuestro hermano Raúl, se lo he enviado, lo que está siendo ahorita objeto de violencia. Dice, de violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Entonces, vemos acá el carácter de David y las convicciones de David con respecto a quién es Dios para él. En primer lugar, él empieza este cántico diciendo, Jehová es ¿quién? Mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Si alguien me dice quién es Dios para ti, ¿qué digo? ¿Qué le digo a los demás? Dios es el creador. Muchos creen en eso, pero no tienen una relación con Él. David nos dice realmente que él conoce a Dios en una experiencia personal porque él ha experimentado que Dios es su roca. Al decir su roca está diciendo, Él es mi cimiento, Él es donde yo construyo mi vida. Porque sé que esa roca no la va a mover nadie. Ahí estoy yo firme. Esa es mi roca. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu cimiento? ¿En dónde estás construyendo tu vida? ¿Sobre quién? Y él va a decir, Jehová es quien es mi roca. Es tan importante, creo que en esto nomás nos podríamos quedar hasta que acabemos esta mañana un poquito más. Va a decir, no solamente es la roca, pero va a decir es mi roca. Entonces no basta con que tú sepas que es la roca, tiene que ser tuya. Y para eso tienes que vivirla, confiar en Él, en sus promesas, en su palabra. Pero no solamente es mi roca, también es mi fortaleza. No solamente es mi cimiento, donde yo me paro y construyo mi vida, también son los muros alrededor mío. También es aquel que me protege, mi fortaleza. Era muy importante en aquel entonces para estas naciones-estado que habían estas ciudades, tener una muralla alrededor. Porque una ciudad sin muralla era fácil presa de ataques de otras ciudades, de otros reinos, que venían a saquear y a llevarse todo. Tenías que tener una muralla, lo cual nos dice que en este mundo en que vivimos espiritual, también debemos tener murallas. Y nuestra muralla es el Señor. El peligro es que a veces nosotros dejamos abiertas ciertas puertitas en la muralla. Y dejamos que el enemigo entre por esos muros.
y se trepe y entre a lugares donde no debe estar. Pero debemos cerrar puertas al enemigo y dejar que el Señor sea esa fortaleza. Lo lindo de esto es que tú puedes ser muy débil, pero si tu fortaleza es el Señor, estás protegido. No solamente es mi fortaleza, pero también es ¿quién? Es mi libertador. Ahora examinemos lo que había pasado con David. Él es mi libertador. Dios libró a David de Goliat, ¿no es cierto? ¿O fue la onda? Fue Dios. Entonces él podía decir, Dios es mi libertador porque me libró del gigantón. Él es mi libertador, él aprendió. Dios libró a David de Saúl. ¿Cuántas veces lo libró? Hemos visto varias veces que lo libró, que ya Saúl lo iba a agarrar y Dios lo libraba a David. Entonces David continuamente experimentó que Dios era su liberador. ¿No? Dios libró a David de la mano de muchos enemigos que querían destruirlo. De la mano de Absalón, hemos visto hace poco. ¿Quién fue el que lo libró? Fue Dios. ¿Se acuerdan? Dios usó todas esas cosas. Pero no solamente eso, Dios lo libró de sus enemigos externos, pero Dios también lo libró de su propia pecaminosidad. Porque David también trató de autodestruirse. Y Dios lo libró, le dijo, tus pecados han sido redimidos, han sido perdonados. Lo libró. Entonces, David sabe, Dios es mi libertador. Ahora, ¿quién es nuestro libertador? Es el Señor Jesucristo, el cual cuando vino a este mundo, enfrentó la muerte y llevó la carga de tu pecado y dijo que si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Si conocemos quién es Él y conocemos lo que Él ha hecho por nosotros y ponemos nuestra fe en Él, comenzaremos a experimentar lo que es la verdadera libertad. Así que Él es tu liberador. No es nada de lo que este mundo te pueda ofrecer. La libertad que Él nos da no la puede dar absolutamente nadie. Muchos hablan de libertad económica. Cuando llegas a cierta edad, quiero tener libertad económica. ¿Qué significa libertad económica? ¿Realmente eres libre cuando tienes libertad económica? Entiendo el término. ¿Y quién no quisiera, no? No preocuparse de pagar biles, ya no ir a trabajar, echarse ahí en la cama, ver televisión, todo eso. Pero yo no quiero eso, la verdad. Porque yo me conozco, eso es lo peor que puede pasarme. ¿Hasta qué punto esa libertad es buena? Pero bueno, el asunto es de que Él es su libertador y David va a decir, en Él yo voy a confiar. Dios mío, fortaleza mía, en Él yo voy a confiar. ¿Y voy a confiar como quién? Voy a confiar como mi roca, como mi fortaleza, como mi libertador, como mi escudo, como mi fuerza, como mi salvador. En todo eso voy a confiar en Él. Nótense que David nunca dice, el Señor es mi banco, el que me da dinero cuando yo quiero. Nunca dice eso, ¿no? O el Señor es mi hospital, Él siempre me va a sanar de todas mis dolencias. Tampoco dice eso la verdad. No. O es mi circo, donde me van a entretener cuando yo quiero, el Señor me entretiene y me engríe. No. Él tiene entendimiento de quién es Dios, bien profundo. Roca, libertador, escudo, fuerte y salvador. Entonces, si tenemos todo eso, es natural entonces que confiemos en Él completamente. Eso lo que me dice es que la fe, amigos, escuchen esto, depende mucho depende del conocimiento. Que tú conozcas quién es Dios. No del conocimiento que eleva la mente, pero que tú conozcas a Dios. La palabra para conocimiento en el Nuevo Testamento, una de las palabras conocidas o usadas por Pablo es la palabra epignosis, que es diferente al conocimiento que tú adquieres leyendo estos libros de aquí. Es el conocimiento que cambia tu vida, es el conocimiento de la experiencia de haber conocido a Dios y tener relación con Él, ¿no? Entonces es el conocimiento de Dios en medio de las circunstancias de la vida que comienza a crecer en ti y finalmente te lleva a la conclusión que tú puedes confiar en Él. Entonces, anímate a conocerlo más en medio de las batallas, de las dificultades, en medio de los buenos tiempos. Conócelo a Dios, conócelo como tu roca, como tu fortaleza, como tu liberador, como tu escudo.
Si yo les preguntase a ustedes, ¿han experimentado esto en su vida, en algún momento de sus vidas? ¿En qué etapa? Entonces, cuando te acuerdes de eso, apúntalo. Y una tarea para ti la próxima semana, componte un cántico. Y la próxima semana vamos a tener a todos ustedes cantando sus cánticos. Beatriz tiene algunos que nos va a cantar pronto. Entonces las voy a traer a todos, van a cantarme su cántico de lo que han escrito. ¿Qué les parece? ¿Ok? Así que ese es David. David conoce al Señor. Salvador mío, dice, de violencia me libraste. ¿Qué podríamos decir de David después de todo esto que hemos visto, no? ¿Cuántas veces él estuvo en situaciones violentas? Y cuando estás en situaciones así, como por ejemplo está pasando Raúl en estos momentos, entonces toda tu teología que tienes en la mente tienes que llevarla a la práctica. No te alcanza con simplemente decir, yo creo esto, yo creo esto. Ahora vas a vivirlo. Tienes que vivirlo ahora en tu vida. Confías en Él. Él es tu castillo, Él es tu fortaleza. Ahora tienes que confiarlo. El día miércoles estaba hablando con Raúl en el teléfono, momento de mucha crisis, y sentía que yo tenía que ser como Abisai para matar al gigante, porque él estaba como muy débil en ese momento. Y le digo, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, tú eres un hijo de Dios y te necesita tu iglesia y tu familia. Y Dios está contigo, vamos a orar en este momento. Y comenzamos a clamar al Señor. ¿Y qué creen? Cuando estábamos orando, llegó la policía a la puerta de la iglesia para escortarlo. Entonces, porque oramos, Señor, manda a tus ángeles, y llegó la policía. Y salió, y ya ves, la policía, los ángeles son policías, ¿no? O los policías son ángeles, te han venido a rescatar. Entonces, el Señor está contigo. Y no solamente fue eso, sino que dice que lo escoltaron hasta fuera de la ciudad, como si fuese un secret, ¿no?, service así. O sea, no ocurre eso en mi país, jamás va a pasar algo así. De que lo siguieron por toda una ruta diferente para sacarlo de la ciudad y iban con ellos los policías atrás, hasta que ya estuvo fuera y ahí ya se fueron. Y digo, Raúl, eres importante, ¿eh? Porque no creo que a mí me harían eso. Me dice, ya no, ándate tú por tu lado, pero fíjate que el Señor es tu fortaleza, Él te está librando. Y dice David, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Es bueno alabar a Dios, dice, como alguien que merece ser alabado. Entonces quiero terminar con esto. Hace años, ¿puedo agarrar tu guitarra?